Dios le bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. En este día pues vamos a hablar de el capítulo de estudio número 26, que viene siendo el último estudio de este libro, dado que ya el libro pues se terminó, y se titula Una esperanza bienaventurada, perdón. Y la base bíblica se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15 y capítulo 3, versículo 3 al 7. Los tres objetivos de la clase son: número 1, comprender que la salvación de la humanidad es iniciativa de Dios. Número 2, valorar la redención como un acto soberano de Dios. Número 3, aceptar el compromiso que implica recibir el amor de Dios revelado en su Hijo. El pensamiento central dice: Dios entregó a su Hijo amado para revelar al mundo su inmenso amor. Texto áureo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Vamos a entrar así lo que es la lectura antifonense y la lectura bíblica de Tito capítulo 12, 2 al 11. Y tengo una información especial que les voy a leer también, bien importante acerca de este libro. Quiero que sepa que el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo, el libro de Tito son 3 cartas pastorales que se dieron como para empezar doctrina, instruir en doctrina tanto a Tito como a Timoteo también. Primero Timoteo y Tito después también. Vamos a leer Tito 2:11. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventuranza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de las buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites de diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndoles y aborreciéndonos a unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los datos generales, ¿verdad? La enseñanza de Dios, que le reveló inmenso amor. En la enseñanza de que estamos aquí, pero enseñan estos datos generales que Dios reveló su inmenso amor y humanidad al enviar a Jesucristo, su Hijo unigénito. Y en obediencia al Padre, Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para cumplir con el plan redentor del Padre eterno. El autor sabemos que fue Pablo. Los personajes fue Pablo y Tito. La fecha que se escribió fue entre el 65 y 66 después de Cristo. El lugar, Corintio o Nicópolis, que se llama. Aquí vamos a mencionar otros lugares también, que era donde estaba Tito. Pero ahorita les voy a leer una información bien importante que encontré, que es bien interesante, que la cual guardé porque me interesó mucho y me gustó mucho esta información. Dice:
La epístola de Tito es una breve carta de Pablo de Tarso a Tito, enviada desde Nicópolis a Creta, donde el mismo Pablo lo había puesto como obispo en la iglesia. En esta incluía el Nuevo Testamento de la Biblia, y es una de las 3 epístolas pastorales junto con la primera epístola a Timoteo y la segunda de Timoteo, como lo acababa de decir. La epístola a Tito es una epístola bastante parecida a la de Timoteo y la primera y segunda de Timoteo, dado que van juntas las 3. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo y fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. La segunda de Corintios 7, 6 al 16, 8, 6 al 16 y 17 al 23, Gálatas 2, 1 y 3 y segunda de Timoteo 4, 10. Pablo lo había dejado en la isla de Creta para que organizara y dirigiera a las iglesias de allí. Tito, en Tito 1:5 se encuentra esa cita. En la epístola a Tito, el apóstol habla acerca de los deberes, de la manera de actuar de los dirigentes de las iglesias, hablando también acerca de las responsabilidades del mismo en sus relaciones con varios grupos de personas de la iglesia. El apóstol recomienda que use la autoridad para bien del pueblo de Dios y que su manera de actuar sea tan recta que sirva de ejemplo para todos. Tito 2:7. Dice que la vida cristiana es posible por la bondad y el amor de Dios, el cual nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Después de los saludos en el capítulo 1 y 4, Pablo trata en el capítulo 3 asuntos importantes. Número 1, carácter y responsabilidad de los líderes de la iglesia. Número 2, los consejos que Tito, de acuerdo con la verdadera doctrina del evangelio, el 2:1 debe dar a los grupos de la iglesia. Número 3, cómo deben comportarse los cristianos en medio del pueblo pagano e inmoral. Al final de la carta se trata de los asuntos personales y manda saludos a Tito y a otros cristianos en Creta. Dice: con la conducta cristiana en todo tiempo y lugar, sin avergonzarse del evangelio. Los líderes deben comportarse con responsabilidad para dar ejemplo. Doctrina cristiana. Vamos a hablar un poquito de la doctrina cristiana. Dice: la falsa doctrina son un peligro en la iglesia y tienen la responsabilidad de transmitir. Y la iglesia tiene la responsabilidad de transmitir las verdades del evangelio de Cristo. Certeza cristiana. Como salvo no por nuestras propias fuerzas humanas, sino por la gracia de Dios. Y ya habíamos leído, ¿verdad?, que la fecha pues fue del año 65, 67, por ahí más o menos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Y fíjate que una cosa, Creta no era un sitio fácil, Creta era un sitio bien peligroso, bien difícil, con muchos problemas. Más sin embargo, Pablo le manda esta carta a Tito para fortalecerlo, instruirlo y prepararlo, como hizo con Timoteo también. Y era la importancia que era lo que Tito estaba haciendo con él. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: el evangelio pudo haber llegado a Creta por intermedio de los que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, pues que había habitantes de la región de Jerusalén. Hechos 2:11. Creta era una comunidad con muy mala fama. Tito 1:10 al 12, a la cual fue asignado Tito para continuar con la organización y la consolidación de la iglesia. Al igual de la carta de Timoteo, las declaraciones vertidas en esta carta se generan por causa de la tendencia de los judaizantes que debían restar importancia a la doctrina cristiana o del cristianismo para considerarla como ingenio del apóstol Pablo y no
como él formaba revelaciones del Señor, como afirmaba de que era revelaciones del Señor. Para contrarrestar esa herejía, el apóstol le había consignado a Tito proclamación de la verdad. Pero tú habla esto de acuerdo a la sana doctrina. En la carta de Tito se le escribe una serie de instrucciones que tienen que ver con la identificación de la iglesia y que están vigentes en la actualidad. Ve lo que acabamos de leer hace un poquito, un par de minutos atrás, acerca de eso. Vamos a continuar leyendo. Dice: la primera venida de Jesús fue un suceso que marcó la historia. Pablo afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El hecho de que esta gracia nos salve a todos los hombres se debe a que no todos los que reciben esta salvación es efectiva para todos los que han esta salvación es efectiva para todos, los que han aceptado este grandioso don. El propósito de Dios es manifestar esta gracia que fue que a los creyentes y que para que fueran instruidos, para prepararlos con el fin que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto está lo que acabamos de ver en el versículo. No, que tengo un poquito la garganta seca. Dice: este propósito se expresa en forma negativa y positiva. Y la forma negativa para el renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y la positiva para que vivamos en este siglo que sobria, justa y piadosamente. Sobria con dominio de nosotros mismos, justa de tratar a los demás con honestidad y justicia, y con la verdadera reverencia y amor, para que aquel que nos ha conocido que nos ha concedido una salvación tan grande. Así hemos de vivir en este siglo, aguardando la manifestación visible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Continuamos leyendo. Dice: la existencia de una vida sobria, justa, piadosa, como consecuencia de una separación del mundo y sus placeres, tienen un incentivo inigualable. La esperanza dichosa de ver permanecer junto a nuestro Señor. El propósito de Cristo es morir por nosotros. El propósito de Cristo al morir por nosotros fue rescatarnos de la esclavitud del pecado y purificar para sí un pueblo propio. Además, Cristo no solo lo liberó de la ilegalidad, sino que nos constituyó para su pueblo, para un pueblo celoso y de buenas obras. Esta experiencia no es mal, es una relación positiva, activa y voluntaria y anheladamente del bien. La redención asegura la santificación y se manifiesta en una vida de servicio. Por lo tanto, Tito debía hablar y exhortar y reprender con autoridad cuando había faltas y divisiones, de modo que nadie considerara con ligereza el embajador que es Jesucristo. Qué importante es eso. Todo esto doctrina de lo que estamos hablando. Muy importante. Continuamos leyendo. El hecho de que el mismo Señor haya optado para venir a entregarse como ofrenda en propiciación por los pecados del mundo es la acción divina más elocuente de la historia. Se dio a sí mismo por nosotros el misterio insondable. Romanos 11:33. No solo para pagar el precio de nuestra esclavitud y sacarnos de ese sucio mercado, sino además para purificarnos, que Él es el equivalente
a santificarnos. Así que no solo somos adquiridos habiéndose pagado el precio más alto, también se nos da o nos otorga la dignidad más alta, como dice Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios con todo lo que ello representa. El título que nos garantiza que pertenecemos a la familia con todos los derechos y privilegios. No hay acción más noble que supere lo realizado por Jesús. Él no consideró el precio demasiado alto tratándose de nuestra salvación. El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Romanos 8:32 es la pregunta. Continuamos leyendo. Dice: la soberanía de Dios se hace patente en el texto con una afirmación de que el tiempo, que es Cronos, cuando se manifestó, es decir, cuando Dios quiso hacerlo, o como declara a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. De acuerdo con la cronología divina, Dios asume una actitud filantropia al encarnarse, ofreciéndose a sí mismo para ocupar su lugar como reo de condenación y saldar la deuda de transgresión que pesaba sobre todos nosotros. Filipenses 2:5-8. Vean esa referencia a Filipenses 2:5 en la Biblia. Es la actitud de la gracia de Dios altruista y desprendida a favor de los pecadores. En las buenas nuevas de la salvación, ese amor que se manifestó o se manifestaron en Cristo, su persona, su obra, su enseñanza y sobre todo su muerte y su resurrección, y nos creó, y a él mismo al tiempo nos redime de la cautividad del pecado. Si observamos el versículo 13, capítulo 3 de Tito, podemos deducir cómo éramos y de dónde fuimos sacados. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Y muchas personas lo ponen por menos porque no agradecen las cosas grandes que Dios hace con ellos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: las tres personas de la Trinidad entran en acción, y en la otra de la salvación el Hijo efectúa redención, y el Padre perdona y justifica al pecador, y envía al Espíritu Santo como santificador. Ahora los que han sido alcanzados por la gracia no tienen que gloriarse, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí quedan removidos los falsos fundamentos de los falsos triunfalismos. No se trata del esfuerzo humano, sino de una acción divina a causa de la debilidad humana. Categóricamente afirma el apóstol: porque su misericordia, o por su misericordia. Cuando el apóstol se refiere al lavamiento, sin duda alude al bautismo, rito usado por el antiguo pacto para purificación de los cuerpos en la iglesia como medio para ser admitidos como miembros del organismo. Este símbolo es visible contemplado como una obra de gracia y un acto de fe. El Evangelio de Cristo tiene su principio fundamental en la renovación, la cual solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Es la obra interior que solo el Espíritu Santo es capaz de realizar. Pero si buscamos en la Gran Comisión, se dice que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si buscamos en el directo del hebreo original, dice que en nombre de Yeshua HaMashiach, que tienen que bautizar a la gente. O sea, que en otras palabras, que el bautismo es un símbolo requerido
como conversión de las personas, como prueba de que se convirtió y que va a morir para el mundo y van a ser nuevos en Cristo. Continuamos leyendo. Dice: siendo enemigos, Él nos ha reconciliado, nos ha puesto en paz con Dios, nuestro Creador, y ha determinado compartir su herencia con nosotros. De manera que hemos sido considerados para una doble herencia, no solo para Dios directamente, que nos proporciona en la persona de su Hijo, sino además de aquella de la cual el Hijo nos hace partícipe por su amor. No puede haber mejor herencia que el que se nos ofrece. De allí la importancia de proclamar el Evangelio, pues es lo único que puede dignificar al ser humano esclavizado por la inmundicia del pecado y elevarlo a una condición de realeza como esta. Nos pasemos por alto en esta investidura de la gracia que no es gratis, el precio más alto que fue pagado con la muerte de Cristo en nuestro lugar, a fin que el proceso quedara, vamos a continuar leyendo, igualmente satisfecho. La justificación es la obra de gracia revelada en Cristo, imputada a los que creen en su nombre. Bajo esa gracia todos tenemos cobertura, así asumimos con fe genuina su plan de redención y vivimos conforme a su palabra. Tremendo, ¿eh? Bien interesante, muy interesante, y algo que aprecio mucho, porque a la verdad que nos deja enseñar muchas cosas. Vamos a continuar leyendo. Dice: el resumen general: la buena nueva de salvación se fundamenta en que no podemos ser salvos por nuestra propia justicia, sino que somos salvos gratuitamente por su gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa gracia esa gracia debe transformar nuestras vidas a tal grado de producir buenas obras en nuestro amor de su nombre. Nuestro servicio a Él no nos salva, pero somos salvos para servir. La gracia de Dios debe ser motivo de acciones de evangelización que destaquen la proclamación de su inmenso amor y su proclamación de su inmenso amor, su causa y su objetivo, de tal como lo plantea el apóstol en esta carta a Tito. Ha sido de esta gloriosa revelación de Dios en Cristo debemos proclamar y exaltar la gloriosa verdad de que Dios ha manifestado a la humanidad, y en la historia de la humanidad no ha existido hecho más revelante que la revelación de Cristo en la tierra, y no habrá mayor acontecimiento futuro que en su segunda venida con poder y gran gloria, como dice el libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a leer, ¿verdad?, las preguntas que están para este día, para cerrar con broche de oro, porque el tiempo apremia. Y así pues la semana que viene vamos a hacer un resumen de las últimas 4 clases, para así trancar con sí este año y a la misma vez este libro por completo. Y bueno, este libro todavía me parece que está a la venta en Cena de Vida, muy importante, muy bonito, muchas buenas enseñanzas, que lo puede comprar, y así pues tiene un libro para tener buenas enseñanzas y que puede durarle por muchos años y lo puede ayudar por mucho a su congregación y a su familia también. Un libro que puede traerle muchas bendiciones. Dice las preguntas, la número 1 dice que la gracia de Dios, si la gracia de Dios provee salvación a todos los hombres, ¿por qué muchos no serán salvos? Y la contestación dice que el hecho de que la gracia no salve a todos los hombres, debe a que no
todos lo reciben. Esta salvación es efectiva solo para los que aceptan o han aceptado su gran don. Con otras palabras, todos los que se arrepienten, que aceptan a Jesús, son los únicos que van a ser salvos, como dice la palabra. Dice la pregunta número 2, explique con qué expresa el propósito salvador de Dios en nuestras vidas. Dice, se expresa en forma negativa y positiva y negativamente para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y positivamente para que vivamos en el siglo sobre, justo y piadosamente, es decir, mostrando las virtudes de una conducta santa. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la motivación del cristiano para vivir la vida santa, piadosa y agradable a Dios? La respuesta dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. La cuarta pregunta dice, comenta Tito en 3:5, nos salvó por obras de justicia. Y la respuesta es respuesta personal. Nos salvó no por obras de justicia, no por obras de justicia. Y la respuesta es personal, pues. Lo que por fe que uno pues se salva y creyendo, como habíamos hablado ya, en nuestro Señor Jesucristo. Y la quinta pregunta, la última pregunta dice, ¿de qué manera las tres personas de la Trinidad entran en acción en la obra de la salvación? La respuesta dice, el Hijo efectúa la redención, el Padre perdona y justifica al pecador y envía al Espíritu Santo como sustentador. Tremenda enseñanza que habla de la Santa Trinidad, que tenemos que tener en cuenta siempre, dado que se está hablando la verdad del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta aquí vamos a dejar esta clase. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Perdona que nada más está en audio, la cámara no me trabajó hoy y tengo un sistema nuevo que todavía pues me faltan unos cuantos adaptes que pronto lo voy a hacer, pero si Dios lo permite ya pronto vamos a empezar a grabar de nuevo con visualización y aún con efectos más bonitos todavía. Pero que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos pronto. Por favor, comparta este video, denle like, suscríbase y compartan a su familia, a la gente que los conozca, para que reciban la escuela dominical también toda la semana. Ya que lo podemos grabar sábado o domingo, pero siempre va a subir la escuela dominical para información y edificación del creyente de la Iglesia del Señor. Todo para gloria y honra de Dios, mi hermano. Nada es para glorificación, justificación propia, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos, que pasen muy buenas noches todos y hasta la próxima, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.